Señor y Padre, te damos gracias, Señor, por este nuevo día de vida, Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Señor, ministranos en esta hora, ministranos a través de la adoración, a través de la palabra de Dios. Señor, haz que nuestra mente se vuelva como una esponja para poder recibir todo lo que vos tenés para nosotros en esta tarde. Amén. Espíritu Santo, te pido que estés ministrando a todos aquellos hermanos que no pudieron llegar aún, Señor, a los hermanos de la Iglesia Central, a los de Renuevo, a los de acá de Saavedra, Padre, en el nombre de Jesús, ministralos, Señor, llénalos con tu gracia, llénalos con tu amor, Padre, para que ellos puedan cada día querer buscarte. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la bienvenida. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque podemos reunirnos una vez más para alabar y adorar tu nombre, Señor. Amén. Oh, bendícenos, papito querido. Bueno, muy bien. Estimados, hoy vamos a hablar de algunos personajes. Bienvenida allí Rosemary también. Buenas tardes. Ya tu hijo te dio la bienvenida, te saludó. Bueno, se me ocurrió a mí hace unos días, fue notable, ¿no? Porque la semana pasada yo tuve que predicar viernes, sábado y domingo. Y el Señor me dio un mensaje más o menos coherente una cosa con la otra, ¿no? Angustia, abatimiento, depresión, pero los tres mensajes fueron totalmente diferentes. Y como en este grupo no habíamos visto el del sábado, entonces hoy lo repetí. Siempre que hay algo que pasa, que nos suena raro, como depresión, como angustia, pasa algo, un temor o qué sé yo, detrás de eso hay un propósito. Dios tiene un propósito. Y el propósito de Dios se cumple a pesar de nosotros, a pesar de nuestros rezongos, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de que no nos gusta a veces pasar por pruebas y eso, pero el propósito de Dios se cumple y depende de nosotros si lo vamos a pasar con alegría, con gozo en el corazón, o si lo vamos a pasar con frustración o con resentimiento, o deprimido. Bueno, por eso, con frustración, pero si yo sé por qué pasa esto, entonces por ahí me va a ser más fácil sobrellevarlo, ¿no? Yo aquí tengo esto preparado, vamos a ponerle un F5, dice, personajes de la Biblia que sufrieron angustia, abatimiento, depresión y otras cosas parecidas. Y empezamos por Jonás. ¿Qué les parece? Va a ser un pantallazo rápido de cada uno, ¿eh? Jonás. ¿Jonás tuvo éxito o fracaso en la misión que se le encomendó? Tuvo éxito al principio. Pero el final, el propósito final, ¿se cumplió? Se cumplió. Toda una ciudad completa se salvó. La ciudad de Nínive se salvó. El propósito de Dios era ese. Después, el juicio de Dios vino sobre esa ciudad, porque eran malvados, era gente muy, muy mala. Pero lo que logró Dios a través del ministerio de Jonás fue que esa generación se arrepintiera y pidieron perdón. 200 años más tarde, Nínive fue destruida totalmente y al día de hoy no se sabe nada de Nínive. No se sabe ni dónde estaba. Por la maldad de la gente. Pero Dios les dio la oportunidad. Toda una generación se salvó. Pero, ¿cuál fue la reacción de Jonás? Jonás se abatió, se vino abajo, se cayó. Se destruyó su forma de ser,
él estaba mal, porque él decía, y miren, el razonamiento era correcto, ¿eh? Él decía, esta es gente mala. Y él decía a Dios, yo sé que vos sos un Dios tan bueno que cuando esta gente se arrepienta, vos lo vas a perdonar. Y no se merecen el perdón, porque son gente malvada. Y Dios tuvo que sacudirle el polvo. Dios permitió, cuando él se escapa para el lado contrario donde tenía que ir, Dios permite que haya una tormenta, que tenga que caer en el mar, que se lo trague un pez, todo un tratamiento que se podría asimilar al tratamiento que tenemos cualquiera de nosotros cuando no hacemos la voluntad de Dios, ¿no? Y ahí dentro del pez él se arrepiente y dice, no, voy a ir. ¿A dónde querés que vaya? Y va y cumple. Ahora, ¿por qué se abatió tanto? ¿Por qué estaba? Porque él era desobediente. Él no quiso obedecer la orden. Dios le dijo, anda para allá, y él fue para el lado contrario. Y tuvo que pagar el precio. Fue para el lado contrario. Fue desobediente totalmente. Bueno, pero el propósito de Dios se cumplió. Segundo personaje que vamos a ver, Elías. Elías tuvo que combatir con montones de profetas de Baal y de Acera. Montón. Él solito. Ahora, ¿tuvo éxito o fracaso en la misión de combatir a los profetas? ¿Saben algunos? No, tuvo un éxito. Eran los profetas del diablo, del enemigo, y logró vencer a todos, los venció a todos. Y el pueblo se arrepintió y el pueblo se vino detrás de Elías. O sea, fue una victoria total, asombrosa. Dios manifestó su gloria porque descendió fuego del cielo y consumió el holocausto con una manera, pero extraordinaria, sobrenatural. Y el pobre de Elías, fue tanto el esfuerzo que él hizo, que se deprimió. Se cae Elías. Estaba deprimido. Y al punto que le dice a Dios, me quiero morir. Y uno dice, pero puede ser un líder nato. Una persona que dijo, acá no llueve hasta que yo lo diga, y que no llovió por 3 años. Y de repente dijo, bueno, ahora va a llover. Y llovió. Había un nene muerto y fue y lo resucitó. Nadie tenía comida en medio de la sequía y a él le traían comida los pájaros, los cuervos, y nadie tenía agua y había un arroyito ahí que él tenía agua también. Le faltó que le mandara un vinito blanco para la cena, porque Dios le mandó de todo. Y un tipo con tanto poder, tanto acercamiento a Dios, y de repente dice, me quiero morir. Y es real eso, porque cuando nos viene la depresión, ahora, ¿por qué fue que vino esa depresión? ¿Qué les parece? ¿Un temor? Él entró en temor. Primera cosa, temor. Y otra cosa. Sí, temor. Él tuvo temor porque la reina le mandó un mensajito, le mandó un WhatsApp y le dijo, te digo que hoy vas a morir, hoy vas a morir. Y pudo enfrentar a, creo que eran 800, si no me equivoco, eran 400 y 400, ¿no? 800, él tuvo victoria sobre 800 personas él solo. Y una mujer que lo acusa, que era Jezabel, no Isabel, sino Jezabel, era otra. De ahí viene el espíritu jezabélico. Nace de ahí el espíritu jezabélico. Esa mujer lo asusta al punto que él quiere morirse. Entonces, la causa de la depresión fue agotamiento. El agotamiento lo llevó al temor y el temor lo llevó a querer morirse. Tenemos que tener cuidado
cuando trabajamos para el Señor o cuando estamos en medio de una turbulencia, de algo que Dios está obrando, de tener nuestro descanso, de tener de ser obediente, de hacer las cosas bien, no a lo loco, a lo tonto, porque si no nos pasa esto, nos pasa esto. Este hombre cumplió el propósito de Dios, pero le costó, despacito, mi amor, que se va a golpear en la pared. No hagas eso. Bueno, tercero, Mefiboset. ¿Quién conoce la historia de Mefiboset? Esta no es tan conocida. Hijo de Saúl. El hijo de Jonatán, el amigo de David. De Jonatán. Y sería nieto de Saúl, hijo de Jonatán, amigo de David. Muy bien dicho, muy bien dicho. Mefiboset, cuando Saúl cae, su abuelo cae, porque su abuelo se había portado muy mal, hizo muy mal gobierno, hizo muy malas cosas, y entonces Dios permite que su gobierno se venga abajo, al punto que Saúl muere y sus hijos mueren también junto con él en la batalla. En esa escapada, a él se lo lleva una mujer porque él era el heredero del trono. Si bien era un bebé, era el próximo rey. Entonces, para que no lo maten, la mujer sale corriendo y se lo lleva. Y la mujer se cae. Y cuando se cae, le quiebra las piernas. Y en esa época no había yeso como hoy, no había remedios, no había nada. Entonces, ¿cómo es? La mujer se lo lleva quebrado así como está, lo esconde y va creciendo como un discapacitado. No había ni siquiera sillas de ruedas en esa época. Se imaginan, arrastrándose toda la vida. Todo siempre arrastrándose. Ahora, por ser inválido, dice acá, 2 Samuel 4:4, vivió escondido y tirado sin tener culpa. A veces la prueba que nos viene no depende de nosotros. En este caso era una maldición familiar. Él recibió una herencia que él no tenía ni idea porque él era un bebé cuando le pasó esto. Sin tener culpa, pasó por una prueba terrible, pero ¿por qué sufrió tanto? ¿Fue por culpa de él? No, fue por culpa de su abuelo, por culpa de la guerra, por mil causas. A veces la gente dice, ¿por qué Dios no detiene la guerra? Porque los hombres son los que provocan la guerra, no es Dios. Y en este caso, fue una víctima de una guerra en ese momento. Ahora, Dios le restauró todo lo que él había perdido. El rey David lo llama, se entera de que hay una persona que era hijo de su amigo, y entonces cuando él se entera, va y le restaura todo lo que había perdido. Ahora, fíjense, Mefiboset sufrió por los pecados de sus padres, de su abuelo. La maldición generacional se quebró, ¿por qué? Por el amor que David tenía con Jonatán. David tenía con Jonatán una relación de amistad tan fuerte que aun cuando Jonatán estaba muerto, el rey David quiso hacerle un bien a su hijo y le restauró. Vamos a otro caso. Job. ¿Cuál fue el propósito de Dios al permitir tanto sufrimiento? No hay otro caso. Cuando se habla de sufrimiento, siempre hablamos de Job. No hay otro que haya sufrido más, salvo Jesús, ¿no? Que haya sufrido más que Job. Porque llegó a tener todo. Tenía bienes, tenía hijos, tenía, no sé, como si dijéramos hoy, tenía coche, tenía un palacio, tenía tierras, tenía ganado. Tenía de todo, un potentado, tenía salud. Y por
pedido del diablo, el diablo se presenta delante de Dios y le pide, lo desafía a Dios y le dice, mirá, déjame que yo lo toque y vas a ver si no reniega. Dios dice el justo Job y le da permiso. O sea, a veces la angustia, el dolor, la prueba, no viene ni por culpa nuestra ni por culpa de nuestros antepasados. Viene porque Dios tiene que manifestar su gloria de alguna manera, o porque el diablo está usando algo nuestro para sus propósitos. Pero el Señor lo permite. Dios lo permitió. Si Dios no lo permitía, el diablo no podía hacer absolutamente nada, no lo podía ni tocar. Pero Dios lo permitió. Sus amigos, en vez de ayudarlo, lo juzgan injustamente. Se sentaban ahí y le decían, porque vos sos pecador, vos debés tener un pecado oculto que nadie sabe. Y si Dios había dicho que era justo, no tenías ningún pecado oculto. Pero no lo ayudaron para nada. Dios había dicho que era el justo. Ahora, en el final de la vida de Job, en el final del libro de Job, hay un versículo que nos muestra cuál fue la causa. Y Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, hay veces que Dios permite una prueba, permite que pasemos angustia, permite que pasemos dolores, permite que pasemos situaciones muy difíciles, porque Él quiere que nosotros lleguemos a tener una relación íntima con Él. Y a veces, estando en la comodidad, estando en la fácil, no llegamos a esa relación. Por más que somos buenas personas. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, todos mis amigos creyentes de esa época decían que yo era buenito, que era un santo, que no se notaba la diferencia. Pero cuando me confrontó el Señor con su santidad, yo me di cuenta que era una porquería. Y me tuve que humillar en el suelo, me tuve que postrar delante de Dios y pedirle perdón. Y pedirle perdón. Job llegó a conocer a Dios de una manera mucho, pero mucho más profunda. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús vino para sanar a todos los quebrantados de corazón. Cuando pasamos por angustia, por depresión, por dolor, por todas esas cosas que ninguno está exento, sea por la causa que sea por culpa de nuestros padres, abuelos, ancestros, sea por culpa nuestra, por la rebeldía, por la desobediencia, sea por culpa de alguien que nos está haciendo un daño, no importa la causa. Jesús vino para sanar a los quebrantados de corazón. Él vino a sanarnos. Espíritus de rechazo, de amargura, de angustia, de abatimiento, de depresión, dolor por pérdidas. Jesús llevó nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades, padeció nuestros dolores y por sus llagas nosotros somos curados. Dios escogió a Jonás sabiendo que él iba a huir. A pesar de que él sabía, Dios eligió a Jonás. Eligió a David sabiendo que iba a cometer adulterio. Porque David no fue un nene de pecho, un nenito bueno. Fue un sinvergüenza. Antes de arrepentirse y escribir cosas tan hermosas como la de los Salmos. Él hizo las de Cristo. Robó, adulteró, mintió, hizo de todo un poco. Sin embargo, Dios llegó a amarlo. Jesús eligió a Pedro, sabiendo que Pedro lo iba a negar. Y se lo avisa y le dice con tiempo, mira, vos me vas a negar 3 veces. No, Señor, yo que voy a negar. Le gustaba hablar mucho a Pedro, pero cuando llegó el momento lo negó 3 veces. Y Jesús le da de antemano un ministerio terrible y le dice, vos vas a ser un líder acá. Y Dios lo pone ahí.
Dios eligió a Judas. Eligió a Judas a pesar de saber que Judas lo iba a traicionar. Le lavó los pies a Judas. Permitió que Judas comiera en el mismo plato que él. Mojó el pan en el plato de Jesús. Y Jesús estuvo allí con él. No se arrepintió. Y bueno, se condenó él mismo. Pero Dios le dio la oportunidad. Jesús le dio la oportunidad. Tus debilidades no escandalizan a Dios, porque Él te eligió aunque tuvieras defectos. No te rindas, decía el papel ese. No te rindas. Jesús nos eligió. Hoy Dios quiere cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿se lo vamos a permitir? Se lo vamos a permitir. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a vencer. Como hicimos el otro día, echamos fuera todos estos espíritus, ¿se acuerdan? Le dijimos fuera, 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 fuera. Bueno, vamos a orar y le vamos a decir eso. Salmo 42 decía, que lo estudiamos el domingo, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Salvación mía y Dios mío. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias, Señor. Gracias porque vos sos un Dios tan bueno, tan bueno. Y Señor, a pesar de todas las cosas que hacemos, y a pesar de nuestras conductas equivocadas, y a pesar de nuestros pecados, y los pecados de nuestros padres, de nuestros ancestros, vos nos seguís amando. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias por tu amor. En el nombre poderoso de Jesús y basado en esta sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, nosotros le decimos hoy a todos estos espíritus inmundos fuera de nuestras vidas, espíritu de rechazo fuera de nuestras vidas, amargura fuera de nuestras vidas, angustia fuera de nuestras vidas, abatimiento, depresión fuera de nuestras vidas. Señor, quita el dolor que podamos tener cada uno de nosotros por las pérdidas que hemos tenido o que vamos a tener. Señor, ayúdanos a sostenernos, a estar de pie para cumplir el propósito tuyo, no el nuestro. Que podamos cada uno de nosotros cumplir el propósito que vos tenés para nuestras vidas. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, Señor, y te alabamos y te honramos en el nombre poderosísimo de Jesús. Amén. Amén. Amén.